Diputados de la 62ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 64, fracción 1 y 165 de la Constitución Política del Estado, así como los artículos 67, apartado 1, inciso E, 93 y demás relativos de la Ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de este órgano colegiado iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 164 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. A lo anterior, en el tenor de la siguiente exposición de motivos. En nuestro país, la educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de los individuos dentro de la sociedad. Al respecto, el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación, para lo cual el Estado, Federación, Estados, Distrito Federal y municipios impartirán educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, de ahí que resulta obligatoria. En el mismo sentido, el artículo 4 de la Ley General de Educación dispone que todos los habitantes del país deben cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, que es obligación de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad cursen la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Asimismo, el artículo 164 de la Constitución local dispone que todas las escuelas de instrucción primaria, elemental, superior y normal será obligatoria a la enseñanza de la instrucción cívica. Por ello, es necesario precisar que la educación, de acuerdo con los grados de estudio, se califica en educación primaria o elemental, la cual se imparte a los 6 años establecidos y tiene por objeto asegurar la correcta alfabetización, es decir, en ella se enseña a leer, escribir, cálculo básico y algunos conceptos culturales. Su finalidad es proporcionar a todos los alumnos una formación común que haga posible el desarrollo de las capacidades individuales motrices, de equilibrio personal, así como la relación de actuación social con la adquisición de los conocimientos elementales. Por su parte, la educación superior es el proceso llevado a cabo dentro de los centros o instituciones educativas, las cuales, después de cursar satisfactoriamente la educación preparatoria o educación media superior, se estudia una carrera profesional y se obtiene una titulación superior. La educación normal es aquella que prepara a los educandos para que ejerzan la docencia en los distintos tipos de niveles del sistema educativo nacional. En este orden de ideas, como se expuso, el artículo 164 de la Carta Local dispone que las escuelas primarias, normal y superior, sea obligatoria la instrucción cívica. Por lo tanto, es necesario que el civismo proviene del latín civis, que a su vez significa ciudadano y ciudad, y que se refiere a las puntas mínimas del comportamiento social que nos permiten convivir en colectividad. Se basa en el respeto hacia el prójimo y el entorno natural de los objetos públicos, lo que implica una buena educación, urbanidad y cortesía. El diccionario de la Real Academia Española considera que el civismo es el comportamiento respetuoso del ciudadano con las normas de convivencia pública. Al respecto, es conveniente señalar que en México la enseñanza del civismo ha pasado por muchas vicisitudes en tiempos de la reforma educativa de Jaime Torres Bodet. Los maestros de primaria se valían de esta asignatura para enseñar normas de urbanidad y fomentar disciplina escolar. Durante los siguientes 20 años, las clases de civismo fueron sustituidas y asignadas
a las ciencias naturales, ciencias sociales. Asimismo, las prácticas escolares como honores a la bandera, festividades cívicas, la férrea disciplina escolar y la enseñanza de los buenos hábitos. Así que, con la llegada de la reforma educativa de 1993, se reintegró la asignatura del civismo en las primarias y se incorporó en la enseñanza de los temas como los derechos humanos. De ahí que la instrucción cívica tomó fuerza organizándose en 4 ejes centrales como son la enseñanza de los derechos y la garantía de los mexicanos, las responsabilidades cívicas de los niños y los principios de convivencia social y en forma de organización pública del país. Por lo anterior expuesto, es necesario reformar el artículo 164 de la Constitución local a fin de incorporar todos y cada uno de los diversos grados de estudios a los que hace referencia el artículo 3 de la Carta Magna y sean objetos de enseñanza de la instrucción cívica, pues como ya se expuso, tal asignatura permite aportar al individuo conocimientos relacionados con el comportamiento y convivencia social, lo cual es una necesidad en Tamaulipas. En consecuencia, se somete a consideración de este Pleno Legislativo para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente en el siguiente. Proyecto de decreto. La 62ª legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en uso de sus facultades conferidas por los artículos 58, fracción 1 de la Constitución Política Local y 119 de la Ley sobre la Organización y Fundamentos Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, tiene a bien expedir el siguiente decreto. Único. Se reforma el artículo 164 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas para quedar como sigue. Artículo 164. En todas las instituciones de educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y normal, será obligatoria la enseñanza de la instrucción cívica. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto inicia su vigencia al siguiente día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Atentamente, por una patria ordenada y generosa, una vida mejor y más digna para todos, integrantes del Partido Acción Nacional. Gracias.